desde que intercambiamos votos, mi esposo, un típico hijo de mamá, ha estado notablemente ausente de las tareas del hogar. Su dependencia de mí se hizo dolorosamente evidente cuando mencioné un próximo viaje de negocios. Entró en pánico al exclamando, ¿quién me cuidará mientras tú estás fuera? Después de una discusión acalorada, me fui por mi viaje de una semana. Al regresar, encontré una nota junto a los papeles de divorcio completados. Decía, ¿cómo dejaste las tareas del hogar? Estoy regresando con mis padres. Considera los papeles de divorcio y piénsalo. La rabia bullía dentro de mí ante su osadía de amenazar con el divorcio, pero a medida que me calmaba, comencé a ver un atisbo de claridad. Quizás este fuera el empujón que necesitaba. Tal vez el divorcio no fuera tan mala idea después de todo. Resuelta, presenté los papeles al día siguiente. A la mañana siguiente, mi asombrado esposo irrumpió exigiendo saber dónde estaban los papeles de divorcio. Cuando le dije que los había presentado, se derrumbó, desconcertado y llorando desconsoladamente. Mi nombre es Grace, y tengo 32 años. He estado casada poco más de un año. Después de la universidad, escalé en los rangos en una empresa prominente. Al acercarme a los 30 sin pareja romántica, mis padres me presionaron para que me asentara, lo que me llevó a unirme a una agencia de citas, donde conocí a Edward, un hombre tranquilo unos años menor que yo, que trabajaba en una firma mixta. Nos conectamos en varias citas, y su comportamiento respetuoso me hizo pensar que era el indicado. Cuando me propuso matrimonio, me llené de alegría, imaginando una vida juntos. Sin embargo, nuestro matrimonio reveló desafíos que no había anticipado. Después de nuestra boda, durante una visita a mis padres, estos nos recordaron que el matrimonio es un compromiso de por vida. Grace siempre estará ahí para Edward, aconsejaron, y yo asentí mientras Edward escuchaba atentamente. Luego, visitamos a los padres de Edward. Su padre, Arthur, me recibió cálidamente diciendo, he escuchado tanto sobre ti de mi hijo, es genial finalmente conocerte. Su madre, Michelle, fue más reservada, examinándome antes de preguntar, ¿es esta la indicada para Edward? Edward respondió con confianza, sí, mamá, quiero casarme con ella. Me sorprendió su uso de mamá y la franqueza de Michelle. Arthur rápidamente se disculpó por su sinceridad y me aseguró que estaban muy felices con nuestro matrimonio, pero que Edward había tenido las cosas bastante fáciles aquí. Podría ser un poco un desafío. Aseguré que adoraba el lado tierno de Edward y que nos apoyaríamos mutuamente. Arthur se volvió hacia Edward, instándolo a que se pusiera las pilas y me hiciera feliz. Edward asintió con seriedad, y no mucho después, celebramos nuestra boda con una ceremonia tranquila. Con agrado, mis padres nos regalaron un condominio, marcando el inicio de nuestra vida matrimonial. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Edward no estaba acostumbrado a las responsabilidades del hogar. Una mañana, mientras yo estaba ocupada con la lavandería y preparando el desayuno, el despertador de Edward sonó a las 8, pero él continuó durmiendo plácidamente. A pesar de mis intentos por despertarlo, no se movía. Finalmente, le quité las cobijas y le di un ligero sacudón. Lentamente abrió los ojos, gruñendo y exclamando, «¡Wow! Ya son las 8:10. ¿Por qué no me despertaste?» Le recordé que lo había intentado y que su despertador estaba sonando demasiado fuerte también. «Ahora, come tu desayuno», le dije mientras él se frotaba los ojos y se dirigía a la mesa. Inmediatamente se quejó de los huevos. «Este huevo está demasiado líquido. No puedo comer esto a menos que esté bien cocido», exigió, con una exhalación. Rehice los huevos y dejé que el café se enfriara. Comió rápidamente, dejando su plato en la mesa mientras se apresuraba hacia el baño. «Espera», le llamé, «sabes que debes limpiar después de ti mismo». Pero él desestimó mis preocupaciones, diciendo, «Estoy corto de tiempo». Molesta. Pausé mi rutina de maquillaje para limpiar los platos mientras elegía mi atuendo. Luego me pidió ayuda de nuevo. «Grace, ven aquí, ayúdame con la corbata». Allí estaba él, con la corbata floja alrededor de su cuello, luciendo completamente inútil. «¿En serio no puedes ni atarte una corbata? ¿Qué hacías antes de casarnos?», respondió tímidamente. «Mamá siempre lo hacía». Con un profundo suspiro, le ataqué la corbata y, de alguna manera, ambos conseguimos salir de la casa. Esta se había convertido en nuestra rutina. Nunca ayudaba con ninguna tarea del hogar y se sentía como si estuviera tomando todas las decisiones solo. Estaba haciendo malabares con todo mientras cuidaba de él también. Cada vez que surgía un problema, siempre era, «mamá lo hacía de esta manera», o, «con mamá era así», siempre haciendo referencia a su madre, Michelle. Este patrón se prolongó durante un año y, a medida que la presión aumentaba, los pensamientos de divorcio comenzaron a invadirme la mente.
Mi padre siempre insistió en que el matrimonio es para siempre, lo cual contenía mi frustración. Sin embargo, un contratiempo inesperado en el trabajo me llevó a un viaje de negocios de una semana que comenzaba al día siguiente. Cuando le di la noticia a mi esposo esa noche, dejó su videojuego claramente sorprendido. ¿Vas a una camisa de negocios toda una semana? No está en mis manos. El trabajo me llama. Le expliqué. No puede ser. ¿Quién va a cubrir por ti aquí una semana? Preguntó con una creciente irritación en la voz. Tendrás que hacerte cargo. Ya es hora de que te hagas con las tareas domésticas, respondí. Se sentó con el control remoto de la consola. Me miró fijamente y preguntó, ¿no es la esposa quien debería cuidar de su esposo en casa? ¿Estás simplemente abandonando eso? Su pregunta estaba llena de expectativas obsoletas. Eso es algo del pasado, respondí. Ambos tenemos trabajos. Deberíamos ser un equipo. No lo veo así, replicó. Mamá siempre se ocupaba de todo en casa. No pude evitar señalar, pero ella era una madre que se quedaba en casa. Es un poco raro escuchar a un hombre adulto hablar todo el tiempo de su mamá. Se sintió insultado por mis palabras. ¿Qué te pasa? ¿Estás atacándome a mí y a mi mamá? Respondió. No lo estoy, pero seamos realistas. Eres un chico de mamá. No puedes levantarte sin ayuda. Ni siquiera puedes atarte la corbata. Y no levantarás un dedo en la casa. Siempre me comparas con tu mamá. Su defensividad aumentó y sentí que mi frustración alcanzaba su punto máximo. En serio, ¿vas a tratarme así? Es por eso que dudaba en casarme con alguien mayor. Debería haber seguido el consejo de mamá y haber elegido a una chica más joven y más alegre, respondió. Sus palabras me golpearon con fuerza y nuestra conversación se convirtió en una gran pelea. Incluso decir cosas como esa no deberías hacerlo. Estamos casados. Intenté anclar la conversación al compromiso que habíamos hecho el uno con el otro. La tensión era palpable, revelando las profundas grietas que se habían formado en nuestra relación. Cuando mi esposo sugirió el divorcio durante nuestra discusión acalorada, quedé sorprendida. Con tono arrogante, retó, no quieres un divorcio, ¿verdad? ¿Te gustaría ser una divorciada? ¿Y pensarías en lo que dijo tu papá sobre quedarte junto a tu pareja? Luego, con un tono cortante agregó, bueno, yo acabo de hacerlo. Si vas en este viaje de negocios y me dejas solo aquí, realmente estoy considerando el divorcio. Con esas palabras, se fue a nuestra habitación dejándome atónita. A pesar de la sorpresa, la idea del divorcio seguía rondando en mi mente, una opción que había considerado previamente con miedo a decepcionar a mis padres, pero ahora, parecía una opción viable para considerar seriamente. Pesada con estos pensamientos, fui a dormir. Al día siguiente, me levanté temprano para preparar mi viaje. La secuela de nuestra discusión todavía pesaba sobre mí, pero tenía compromisos laborales que atender. Desperté a Edward, que todavía estaba acurrucado bajo las cobijas. Estoy saliendo. Mejor despiértate o llegarás tarde al trabajo, le dije. Su respuesta fue un murmullo somnoliento y despectivo. Revolviendo los ojos, salí. Unas horas más tarde, un mensaje suyo apareció en mi teléfono. Casi no intentaste despertarme. Ahora llego tarde. ¿Realmente fuiste a ese viaje? Respondí rápidamente. Sí, te desperté. Y sí, estoy en mi viaje. Regreso en una semana. Leyó mi mensaje, pero no respondió. A mitad del viaje decidí llamar a mis padres para actualizarles sobre el comportamiento de Edward y compartir mi creciente inclinación hacia el divorcio. Me preparé para una charla difícil, insegura de cómo reaccionarían a la posibilidad del final de nuestro matrimonio. La respuesta me tomó por sorpresa. No teníamos idea de que se comportara así. Tómate tu tiempo para pensar, pero no te sientas obligada a quedarte en una situación que no es correcta. Siempre estamos de tu lado, pase lo que pase, me dijeron. Sus palabras de apoyo incondicional me hicieron llorar. Al regresar de mi viaje de negocios, sentí una mezcla de claridad y determinación. Sabía que una conversación seria con Edward era inevitable. Si no mostraba signos de cambio, estaba lista para considerar el divorcio con más seriedad. Mi mente zumbaba con pensamientos mientras caminaba hacia nuestra casa entrada la tarde, solo para descubrir que Edward aún no estaba en casa. Mientras miraba a mi alrededor, encontré un conjunto de papeles de divorcio firmados y una nota sobre la mesa que captó mi atención. La nota decía, como abandonaste las tareas del hogar, estoy volviendo con mis padres. Revisa los papeles de divorcio y piénsalo. Mi primera reacción fue enfurecerme. ¿Cómo se atrevía a amenazarme con el divorcio? Pero a medida que mi enojo disminuía, comencé a ver la situación de manera diferente. Tal vez esto era una señal de que terminar las cosas no fuera tan mala idea después de todo. Con esa realización, decidí presentar los papeles. Cuando el divorcio se finalizó, sentí un peso pesado levantarse de mis hombros. Esa noche, fui a la cama y dormí más tranquila que en mucho tiempo. A la mañana siguiente,
Mientras disfrutaba de una taza de café tranquila, la puerta se abrió y entró Edward, claramente molesto. ¿Por qué no fuiste a casa de mis padres a disculparte? ¿Qué te ha pasado?, demandó con tono furioso. Luego de notar el lugar vacío donde estaban los papeles de divorcio, su expresión cambió de enojo a sorpresa. ¿Qué? ¿Dónde están los papeles de divorcio?, preguntó con incredulidad. Los presenté, respondí tranquilamente. ¿Lo hiciste? Parecía como si lo hubiera abofeteado. ¿Realmente lo llevaste hasta el final? ¿Te has vuelto loca?, exclamó, incapaz de esconder su asombro ante mi decisión. Verlo tan calmada hizo que entrara en un completo frenético. Eso es todo. Voy a llamar a mis padres, dijo. Llama, si quieres, respondí indiferente ante su amenaza. Sabía que había tomado la decisión correcta para mí. Una hora después de la confrontación, sentí una sensación de claridad instalándose en mi mente. Cuando llegaron los padres de Edward, Michelle y Arthur. Michelle me vio de inmediato y exclamó dramáticamente, ¿tú? ¿Cómo puedes divorciar a Edward de esa manera? ¿Qué te pasa?, respondí con frialdad. Si ya tenía los papeles de divorcio llenados y listos, ¿no significa eso que él quería salir? ¿Hay algún problema con eso? Michelle lanzó una mirada acusadora antes de que Arthur, con una voz firme, interviniera y acallara la sala con su presencia. Le pedí que explicara la situación y comencé a detallar los problemas continuos. Nuestra discusión antes de mi viaje y los papeles de divorcio que Edward había dejado para mí, estaba al límite. Parecía que él quería el divorcio, así que me decidí por ello. Mantuve el contacto visual con Arthur, tratando de transmitir la profundidad de mi frustración. Justo cuando terminé, Edward interrumpió. Mamita, papito, vamos, ¿no pueden ver que está fuera de lugar? Díselo de una vez. Michelle rápidamente se alineó con Edward. Oh, mi pobre bebé, ella está siendo tan precipitada. Deberías revertir el divorcio de inmediato, respondí firmemente. No hay forma de revertirlo. Nuestro divorcio es final. Ahora somos extraños. Michelle se puso roja y comenzó a responder. Pero Arthur la cortó de nuevo. Cállate, Michelle. Luego se dirigió a mí, disculpándose por el comportamiento de Edward. Luego, enfrentando a Edward, cuyo rostro estaba lleno de sorpresa, Arthur continuó. Eres un idiota. Sabía que tenías problemas, pero esto, usar los papeles de divorcio como amenaza, increíble. Michelle intentó intervenir, pero Arthur no la dejó. Es culpa tuya también, Michelle. Siempre lo has consentido. Ten cuidado, porque si sigues así, incluso podría divorciarte a ti también. La tensión en la sala era palpable mientras Arthur confrontaba la realidad de la situación, dejando a Edward y Michelle sin palabras. Después de la discusión intensa, Michelle parecía visiblemente trastornada, reflexionando sobre la inesperada amenaza de divorcio de Arthur. Murmuró para sí misma, confundida. Arthur luego se centró en mí, con una expresión marcada por un sincero arrepentimiento. Grace, realmente lamento los problemas que ha causado nuestro torpe hijo. Es claro que necesita aprender mucho. Por favor, sigue adelante y encuentra felicidad en tu vida. Agradecí a Arthur por su comprensión y observé mientras él se retiraba, llevando a un abatido Edward con él. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se difundiera por nuestro círculo. Arthur decidió cortar los lazos financieros y emocionales con Edward, un movimiento drástico dirigido a empujarlo hacia la autosuficiencia. Pronto, la vida de Edward comenzó a descarrilar. Se mudó a un apartamento modesto y algo descuidado, su primera experiencia viviendo verdaderamente solo. La transición no fue nada fácil. Su nuevo hogar rápidamente se convirtió en caos, reflejando su vida personal desorganizada. Sin nadie en quien confiar y con un hábito de llegar tarde, pronto se quedó desempleado, incapaz de adherirse a un horario. Mientras tanto, las dinámicas dentro de su familia se deterioraban aún más. Michelle, que siempre había intervenido en los asuntos de Edward, cruzó demasiados límites, resultando en una grave ruptura con Arthur. Esto finalmente llevó a su separación. Michelle se mudó con Edward, y juntos lucharon por encontrar estabilidad, sobreviviendo con trabajos de bajo nivel. Sus vidas se convirtieron en una serie de eventos desafortunados y malas decisiones, sin un camino claro hacia la mejora. En contraste, mi vida tomó un giro diferente, libre de las tensiones diarias y de la carga emocional de mi relación con Edward. Me encontré sola en nuestro condominio, que ahora se sentía sorprendentemente espacioso y lleno de potencial. Con renovada energía y enfoque, me dediqué a mi carrera. La ausencia de la influencia negativa de Edward me permitió destacar en el trabajo y mi vida profesional floreció como resultado. Me sentí liberada y optimista, abrazando mi nueva independencia. Mi espacio de vida se transformó en un verdadero santuario donde podía relajarse y planear el futuro. La mejora en mi vida laboral era palpable.
Cada día traía un sentimiento de emoción y anticipación por lo que vendría después. La diferencia entre mi existencia floreciente y la trayectoria descendente de Edward y Michelle era notable. Aunque ya no formaban parte de mi vida, las lecciones aprendidas de nuestro tiempo juntos resonaban profundamente, reafirmando mi compromiso con el crecimiento personal y la felicidad.